Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Y recibimos en Uniradio, la radio de la Universidad de la República, al diputado del Partido Colorado, Tabaré Viera, integrante del sector Espacio Abierto, con quien vamos a hablar un poco de en qué está el vallismo de cara a las elecciones 2019. Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Buenas noches, mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. ¿Sí? ¿Ahí nos está escuchando? ¿Sí? ¿Usted me escucha? Sí, perfectamente. Buenas noches, está al aire, diputado. Buenas noches. Es un gusto realmente charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias por poder salir al aire, diputado. Para empezar, queríamos consultarle un poco qué expectativas tiene usted de que pueda existir una recomposición electoral del vallismo de cara a las elecciones de 2019. ¿Qué pasos se están dando para conseguir ese objetivo? Bien, estamos hablando obviamente desde el punto de vista electoral, porque el vallismo es mucho más que una lista, es mucho más que una expresión electoral en el Uruguay. Entiendo yo que a partir de lo que fue José Valle Ordóñez a principios del siglo XX y todas las reformas que hizo en el Uruguay, imprimió con lo que hoy es su ideología a toda la sociedad, más allá incluso del propio Partido Colorado que pertenece al vallismo. Pero bueno, hablando en términos electorales, el vallismo es una expresión de esas ideas, o ha sido a lo largo del tiempo, a partir de principios del siglo XX, como decía, que hoy, con todo el Partido Colorado y por distintas situaciones, ha votado en valores históricamente bajos, ¿no? Digo históricamente porque, bueno, el Partido Colorado en la última elección votó un 13%, y para lo que es la historia de este partido con más de 180 años, son pocos votos, pero en términos relativos, un 13% tampoco es un partido de lo que pueda llamarse pequeño, ¿no? Bueno, pero para su historia sí lo es, y yo creo que eso es un problema, no solo para los colorados, creo que es un problema para el país. Y en ese sentido estamos trabajando en la reformulación, en la recomposición. El Partido Colorado hoy tiene distintas corrientes. Nosotros, junto al diputado por Montevideo, Conrado Rodríguez, junto al intendente de Rivera, Marne Osorio, y a ediles y varios dirigentes de varios departamentos, hace casi 3 años fundamos lo que es esta nueva corriente que denominamos Espacio Abierto, con principios vallistas y, como su nombre lo indica, con la intención de abrir un espacio justamente para que nuevos dirigentes, para que nuevos protagonistas, para que futuramente nuevos candidatos pudieran emerger. Hace pocos días, junto a otros sectores vallistas también del partido, que ahora estaremos junto a algunos otros dirigentes que no estaban en Espacio Abierto, fuimos a proponerle al expresidente doctor Julio María Sanguinetti que se uniera o que nos ayudara a conformar una corriente ya mayor que Espacio Abierto, un movimiento vallistas, y así lo hemos denominado, vallistas, que con su capacidad, con su experiencia, con sus conocimientos, pudiera entonces liderar esta nueva corriente que nuclee a varios sectores y que sea una expresión fuerte dentro del Partido Colorado. Y bueno, así lo hemos hecho. Ha nacido el vallismo como sector dentro del Partido Colorado. Hemos hecho un primer acto de masas el sábado pasado en la ciudad de Las Piedras, Canelones, a nivel de ese departamento. Allí estuvo el doctor Sanguinetti dando su primer discurso en un acto de este tipo, pero ya estamos trabajando para nuevos encuentros. El 11 de junio acá en Montevideo vamos a hacer un acto grande también en la Casa del Partido Colorado, en Martínez Trueba y Soriano, y bueno, y estamos trabajando en lo que más importa. Yo creo que en los partidos, en los sectores, a los políticos, lo que
tiene que más llamarnos al trabajo, a la reflexión, es a la construcción de la propuesta. Yo creo que acá nosotros, sobre todo, que estamos en la oposición en cuanto al gobierno, que criticamos la situación porque sentimos que hay varias cosas que están mal y que hay que mejorarlas y que hay que cambiarlas, algunas cambiarlas y otras mejorarlas y otras hacerlas porque no se han hecho. Bueno, lo que tenemos que tener es una buena alternativa, que eso es el debate de las ideas, de las propuestas, de las alternativas, y no quedarnos solamente en las críticas, es lo que construye una democracia y es lo que en definitiva enriquece un acto electoral como seguramente vamos a tener el año que viene, ¿no? Entonces a la ciudadanía tendremos que presentarle mucho más que agrupaciones, que movimientos, que ideas, hablando de ideologías, mucho más que candidatos, tendremos que presentarles propuestas. A eso entonces estamos abocados. Diputado. Construir, como he dicho, para construir un nuevo tiempo que solucione varios problemas que tienen los uruguayos. Sí, le agradezco por esa primera intervención, y usted ya hacía mención a lo que es el regreso de Sanguinetti un poco a la primera plana de la política partidaria y del vallismo. Si bien el expresidente Sanguinetti tampoco nunca se retiró del todo de la vida política, siempre estuvo en el partido y como ocupando otras posiciones. Yo lo que le consulto es, usted perteneciendo como político a una generación posterior a la del expresidente Sanguinetti, ¿no lo sienten como en algún punto como un fracaso para la renovación del partido, tener que recurrir a la figura de Sanguinetti para poder llevar adelante la propuesta electoral de cara a 2019? Muy buena pregunta. Para nada lo sentimos así. Absolutamente para nada. El doctor Sanguinetti lo ha dicho, él no ha aceptado y no está en tren de ser candidato. Acá van a haber candidatos que serán de renovación. Él podrá integrar alguna lista, pero no ser el candidato presidente. Y yo no creo en que las renovaciones tengan que ser un quiebre generacional. Yo creo, no creo que sean la solución a los problemas, la integración de los gobiernos, la ocupación de los lugares incluso de trabajo, sean una cuestión de edad. Yo creo que es una cuestión de capacidad, es una cuestión de tener a los mejores. Y eso no lo da la edad, ni el género, ni la condición social, ni la condición muchas veces ni siquiera filosófica o menos religiosa. Las condiciones, por eso me opongo y he presentado un proyecto de ley que lamentablemente no ha sido considerado por la mayoría en el Parlamento, prohibiendo el límite de edad en los llamados a ocupar vacantes en el Estado. Me parece una discriminación absurda el que se prohíba presentarse, después que haya una prueba, un concurso, una selección de acuerdo a las características del trabajo y allí puedan, la edad de pronto influir, pero que ni siquiera puedan presentarse, me parece un absurdo. Por lo general, mucho menos en política. Prescindir de una figura como la del doctor Sanguinetti, teniéndola vigente, no solamente viva, totalmente vigente físicamente, intelectualmente, prescindir de una figura con su experiencia, con su capacidad, con su trayectoria, con sus contactos, no sería inteligente, sería incluso más mezquino. Por lo tanto, junto a jóvenes, como siempre ocurrió en el Uruguay, como ocurre en todos los partidos, mire usted el promedio de edades de los principales dirigentes del Frente Amplio, del Partido Nacional, ahora tiene un candidato más joven, que es la calle Pou, pero tiene otros candidatos y otras figuras que son gente mayor. Y me parece que está bien, no es una cuestión de edad. Los jóvenes tampoco cortarle el paso a los jóvenes o a las mujeres. Por ahí podemos entrar en distintas consideraciones en cuanto a las discriminaciones. Yo creo que tienen que estar todos juntos y tenemos que llevar adelante
un proyecto, en este caso, de cambio con los mejores. Viera, por lo general se habla de que los colorados tienen que salir a recuperar votos vallistas. ¿Mostrarse a esta altura tan cerca del Partido Nacional suma en ese sentido? No, pero a ver, lo que hizo, obviamente que asumo que la reflexión viene... El encuentro de ayer. Por el encuentro de ayer de Sanguinetti con los líderes blancos. Yo creo que no es mostrarse cerca, es comenzar un diálogo, algo que yo personalmente vengo hace mucho planteando. Yo creo en los diálogos, no solamente creo, no solamente lo propongo, sino que lo he practicado. Yo he hecho un gobierno en el departamento de Rivera multipartidario. En base a eso, a encontrar, nuestra propuesta fue construyamos encuentros, construyamos coincidencias, construyamos un programa y un proyecto de desarrollo que exceda el marco y la frontera de un solo partido. Y acá, viendo la posibilidad de cambio, repito, que creo necesario, porque bueno, vamos a completar 15 años de una gestión, que más allá de los cambios de protagonistas, pero de una gestión que hoy nos presenta a un país con problemas serios en materia de seguridad, de educación, por sus resultados, objetivamente hablando, algo que estamos todos de acuerdo, en problemas a definir de la inserción de Uruguay en el mundo, que es como podemos vender en el mejor sentido el trabajo de los uruguayos, con problemas que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la salud, algunas cosas que evidentemente necesitamos mejorar, pero otras que necesitamos cambiar. Por lo tanto, para hacer un cambio tenemos que proponer una alternativa. Más de una vez hemos sentido desde el oficialismo decir, pero a la oposición no se le cae una idea. La oposición no tiene idea, cosa que no es cierta, hemos presentado decenas, centenares de proyectos. El otro día se lo llevamos al Frente Amplio junto al secretario general, 400 proyectos de ley que presentamos en estos últimos 13 años. Pero bueno, yo creo que también hay que construir acuerdos, porque seguramente el próximo gobierno tendrá que ser un gobierno de coalición. Pero estamos hablando de acuerdos de gobierno, de acuerdos programáticos, no de acuerdos electorales. Viera, Por supuesto que somos distintos los blancos y los colorados, tenemos enormes diferencias, pero bueno, vamos a buscar las coincidencias, no solamente con los blancos. Lo que hizo el doctor Sanguinetti, además a título personal, fue un diálogo con líderes para poner o para generar estas instancias, pero de allí tendrá que surgir, espero yo, en algún momento un diálogo mayor, incluso con otros sectores, con otros partidos. Bien, Viera, no sé si usted tuvo la oportunidad de leer las declaraciones del diputado Fernando Amado, también del Partido Colorado, en donde en realidad cuestionaba tanto el encuentro de ayer de Sanguinetti con los líderes nacionalistas, como también el discurso que entiende Fernando Amado que esgrime Sanguinetti y que bueno, que él dice que en realidad es como un discurso de Guerra Fría y que agita cucos sobre el Frente Amplio y que eso en realidad termina fortaleciendo al Frente Amplio. ¿Cuál es su postura con respecto a estas declaraciones? Mire, yo respeto todas las opiniones. Con Fernando además somos amigos y me parece bien que él tenga su manera de pensar y así lo exprese. No estoy de acuerdo, no comparto. Yo no fui de los que lo critiqué, lo criticó mucha gente cuando fue a dialogar a título personal con el presidente Tabaré Vázquez, o cuando acordó también a título personal y le dio el único voto que le faltaba al Frente Amplio para aprobar un artículo en la última rendición de cuentas que para nuestro entender es inconstitucional y perjudicaba a los trabajadores del Poder Judicial. Realmente creo que cada uno es libre y bueno, y seremos juzgados por la ciudadanía a través de las urnas en un país democrático. A mí no me parece que dialogar sea algo censurable, mucho menos encontrar acuerdos, encuentros, son sanos, sobre todo cuando son acuerdos programáticos, acuerdos públicos, acuerdos sobre soluciones, que no tienen nada que ver con que nos mimeticemos o nos juntemos para otras cosas. A ver, el Frente Amplio lo que hizo hace muchos años, decenas de años, es hacer un gran acuerdo
alrededor de un programa, y son partidos, algunos con enormes diferencias. Pero los acuerdos están bien, bienvenidos sean, yo creo que es lo que espera la población. Por otro lado, el discurso del doctor Sanguinetti, yo no veo que sea para nada violentista, al revés, si algo ha sido Sanguinetti es hombre de diálogo y de paz. Fue el adalid del cambio en paz en el año 85. Ustedes no eran nacidos probablemente, pero bueno, todo lo que fue ese proceso de negociación, que junto al general Sereñi lograron el acuerdo de la salida de la dictadura a la democracia, que creo que fue un gran logro, pero en forma pacífica, incruenta, yo creo que fue un gran logro y muestra una gran voluntad de eso, de paz, de cambio, pero en paz, de evolución. Viera, de todos modos, volviendo al terreno de lo electoral específicamente, ¿no? ¿Usted no considera que, a ver, cómo el Partido Colorado, hacia dónde tiene que crecer electoralmente? Si el Partido Colorado lo que le falta, o lo que muchos analistas han dicho, y muchos también correligionarios suyos vienen diciendo desde hace años, que lo que está débil, entre comillas, en el Partido Colorado es la pata izquierda, la pata que va hacia el centro del espectro político. Mostrarse tan próximo al Partido Nacional en ese sentido, ¿no lo aleja del electorado al que tiene que ir a buscar el Partido Colorado, al centro de la centroizquierda? Mire, hoy en los partidos hay un abanico de votantes y gente bastante importante en todos los partidos y también en el propio Partido Nacional. Pero más allá de eso, hay cosas que no son electoralistas. Ajá. Que no es mostrarse, no todo es cálculo electoral, no todo hago determinado gesto, porque bueno, hoy en el posmodernismo las cosas no son como son, sino como parecen, y bueno, digo lo políticamente correcto, o hago simplemente por conseguir votos determinada acción, o tomo determinada actitud. Hay cosas que son necesarias para el país, hay cosas que hay que hacerlas, y yo creo que además van a ser bien interpretadas y bien tomadas. Es decir, que haya un diálogo entre la oposición, que empiece un dirigente con otro del Partido Colorado, con dos dirigentes del Partido Nacional, porque considero que esa es la mayoría dentro de la oposición y tendría que empezar por allí el diálogo, diálogo que venimos intentando, yo lo vengo proponiendo hace mucho tiempo. Empecé con un diálogo muy general, proponiendo un diálogo muy general entre todo el país para ponernos de acuerdo, como fue en el 1984 en la concertación nacional programática, pero bueno, no ha habido respuestas. Entonces, bueno, empezar con quienes están dispuestos a dialogar no quiere decir excluir a nadie y no quiere decir que nos estamos acercando o que estamos haciendo un cálculo político. Acá no hay cálculo político, acá hay un país que sufre, hay ciudadanos que sufren el efecto de la violencia con un homicidio cada 18 horas. Con el narcotráfico campeando en algunos barrios donde a tiros pelean por el dominio del territorio. Digo, acá hay una situación que hay que atender urgente con la educación en un mundo y ustedes son universitarios y lo saben, en un mundo que está como en la época de la revolución industrial, en el medio de una revolución, y nosotros tenemos que prepararnos y preparar a nuestros muchachos para eso, y para ello tiene que haber una educación acorde a lo que es el mundo de hoy, a la al mundo digital, al mundo tecnológico. Y no lo estamos logrando cuando nuestros niños de 15 años no tienen capacidades de lectura ni de aprendizaje, como muestran determinadas pruebas de control. Entonces, realmente esas cosas son urgentes y no admiten cálculos. Busquemos los acuerdos que sean necesarios para cambiarlos. ¿Y cómo imagina a Novik en esos acuerdos? ¿Se ve ahí en la mesa con Novik? Yo no tengo ningún problema. Con quien desee y esté dispuesto a aportar y busquemos coincidencias y posterguemos las disidencias, nos aferremos, como dice el doctor Sanguinetti, a los acuerdos, a lo que estamos de acuerdo, no nos aferremos a las diferencias, me parece que gana el país. Cuando los responsables de las instituciones, los representantes del pueblo nos ponemos de acuerdo, me parece que se debe celebrar. Una última pregunta, diputado, si no le molesta. Respecto a la interna del Partido Colorado, ¿sirve esta vuelta de Sanguinetti
a la política para apurar una definición de Talvi sobre su candidatura presidencial? No, no tiene nada que ver. Esto lo de Sanguinetti no tiene nada que ver con lo de Talvi, que es una decisión personal y del sector que en todo caso están conformando algunos de sus amigos. Son cosas totalmente independientes. Talvi ya ha dicho hace mucho que va a resolver esto después de julio. Y bueno, y nosotros hemos conformado un movimiento en el cual hay varios sectores, hay varios dirigentes, y que pusimos a la cabeza y al frente al doctor Sanguinetti por las razones que ya expresé, por sus condiciones personales, por sus condiciones intelectuales y por la condición que tiene de poder aglutinar justamente a mucha gente y organizarla. Y en eso estamos, son cosas diferentes. Nosotros vamos a concurrir y vamos a decidir qué vamos a hacer en cuanto a la precandidatura con vistas a las elecciones internas, y lo vamos a hacer en el segundo semestre. Eso sí ha sido una decisión. ¿Y acompañaría a una candidatura presidencial de Talvi su sector Espacio Abierto, diputado? Y veremos, porque esas cosas, bueno, las vamos a decidir, repito, no ahora. No le entramos a pensar. Hemos dialogado con Talvi, hemos dialogado con todos, pero bueno, hay que esperar a ver que estén todos en la cancha. Todavía faltan decisiones que son personales. Le agradecemos mucho, diputado Tabaré Viera, por este rato que compartió con nosotros en la radio de la universidad. Al revés, yo soy el agradecido. Mucho éxito y gracias por llamar. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.